Hola, los saluda el profesor Carlos Vázquez Bazán. El día de hoy explicaré a ustedes el tema del movimiento armado a la reconstrucción. El aprendizaje esperado. Explica el proceso de la Revolución Mexicana y la importancia de la Constitución de 1917. Antes de describir cómo se desarrolló la Revolución Mexicana, les recordaré cuáles fueron las condiciones políticas, económicas y sociales durante el Porfiriato, es decir, las causas del movimiento, que inició en 1910 Francisco I. Madero, en contra del régimen de Porfirio Díaz. Después, identificaré algunos hechos históricos y a los principales protagonistas de la Revolución Mexicana. Para finalizar, resumiré la importancia de la Constitución de 1917 en la reconstrucción del país. Antes de iniciar, les anticipo que, para tratar de hacer amena la exposición de este tema, apliqué un poco de humor y sarcasmo. Espero les agrade. Bien, comencemos. Haremos un recordatorio del Porfiriato, que es el periodo en donde gobernó Porfirio Díaz, por más de 30 años. La dictadura de Porfirio Díaz se caracteriza por estar apoyada de un grupo denominado los científicos. No ese tipo de científicos. Esto sí, que era un grupo de intelectuales que apoyó a Díaz en la toma de decisiones. Por ejemplo, la economía, la cual tuvo un desarrollo importante gracias a las inversiones que se hicieron en diferentes rubros. El ferrocarril impulsó a su vez la producción agrícola y ganadera de las haciendas, así como la minería. Países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, entre otros, se beneficiaron de las concesiones otorgadas por el régimen porfirista. Desafortunadamente, el crecimiento económico no fue benéfico para toda la población, por lo que se generó una desigualdad social con altos niveles de injusticia. Por ejemplo, a los peones de las haciendas se les hacía trabajar largas jornadas con salarios miserables y en condiciones infrahumanas. En las minas e industrias, los obreros también padecían situaciones de abuso por parte de los patrones. El descontento por tales situaciones los llevó a organizarse y a manifestarse en busca de mejores condiciones laborales. En respuesta, el gobierno porfirista los reprimió de manera violenta. En 1906 comenzaron varias huelgas, las más recordadas son las de Cananea en Sonora y Río Frío, Veracruz, entre otras más. El gobierno porfirista reformó la Constitución para poder reelegirse en más de una ocasión. Suprimió algunas libertades, como las de expresión y de organización. Al paso del tiempo surgieron personajes con ideas críticas al gobierno dictatorial de Díaz. Fundaron periódicos y organizaciones de oposición. Tenemos el ejemplo de los hermanos Flores Magón, quienes fueron perseguidos y encarcelados. A la forma en que la dictadura mantuvo el orden se le denomina paz porfiriana. El inicio del movimiento armado. Para principios del siglo XX, en México se respiraba un aire de tensa calma. Como ya vimos, de manera clandestina, se organizaban sindicatos y agrupaciones políticas con claros fines subversivos, es decir, quitar a Porfirio Díaz del poder. Pero don Porfirio no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. En 1908 se realiza la entrevista Díaz-Crillman, en donde el presidente anunciaba su posible retiro de la presidencia, dando a entender que México estaba preparado para la democracia. En 1910, Francisco I. Madero se postula como candidato a la presidencia de la República bajo la bandera del PAN, quise decir Partido Nacional Antirreeleccionista. Perdón, don Panchito. Bien, después de este desliz político, continuemos. Pero una vez más, don Porfirio decide quedarse en la presidencia de la República. Don Francisco I. Madero, sintiéndose defraudado, decide promulgar el Plan de San Luis, convocando al pueblo de México a levantarse en armas en contra del gobierno
el 20 de noviembre de 1910. A su movimiento se sumaron líderes con ejércitos de diferentes orígenes y lugares, con la intención de apoyar el movimiento. En el norte del país apoyaron al plan Francisco Villa y Pascual Orozco, desde Chihuahua, Sonora, Coahuila y Durango, con ejércitos populares, sin conocimientos militares, pero numerosos y conocedores de los lugares. En el sur, Emiliano Zapata, con tropas integradas por campesinos de Morelos, Puebla y otros lugares, formó el Ejército Libertador del Sur. El ejército porfirista fue derrotado, obligando a Porfirio Díaz a renunciar en mayo de 1911. Francisco I. Madero ganó las elecciones de 1911. Ya en la presidencia, realizó cambios para tratar de democratizar al país. Un error fue incluir en su gabinete a algunos porfiristas y grupos de poder que vieron con malos ojos las propuestas de mejora social y política que proponía Madero, y que a futuro le costaría no solo la presidencia, sino también la vida. Otro desacierto fue no haber cumplido con algunos de los puntos del Plan de San Luis, por ejemplo, devolver las tierras a los campesinos, por lo que Emiliano Zapata decide rebelarse por medio del Plan de Ayala, desconociendo al gobierno maderista. Del norte, Pascual Orozco hacía lo mismo. Para combatirlos, Madero designaría a Victoriano Huerta como general del ejército mexicano. El Chacal, como fue apodado Huerta, aprovechando el puesto que le había concedido Francisco I. Madero, decide confabular en su contra junto a viejos porfiristas y con ayuda del embajador de Estados Unidos en México, Henry Ley Wilson, dan un golpe de Estado. A este pasaje de la historia de México se le conoce como la Decena Trágica, es decir, los últimos 10 días del gobierno de Francisco I. Madero, que junto al vicepresidente José María Pino Suárez fueron depuestos, encarcelados y asesinados. En recompensa, Victoriano Huerta es nombrado presidente de la República, 1913 a 1914. En consecuencia a la traición y usurpación de Huerta, comenzaron a organizarse diferentes grupos opositores. En Coahuila, Venustiano Carranza promulga el Plan de Guadalupe, para desconocer a Huerta como presidente. Desde Sonora, Carranza recibe el apoyo de los militares Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Francisco Villa hizo lo propio desde Chihuahua y Durango. El Ejército Libertador del Sur, comandado por Emiliano Zapata, no simpatizó con el ejército de Carranza, pero sí desconoció a Huerta. Huerta fue derrotado en 1914. A partir de este momento, inicia otra etapa del movimiento armado. Venustiano Carranza asume el poder, pero no logra conciliar con las facciones villistas y zapatistas, quienes no ven cumplidas sus demandas, llevando a una guerra civil entre el ejército constitucionalista de Carranza, comandado por Álvaro Obregón, contra la división del norte de Villa y el ejército libertador del sur de Emiliano Zapata. Esta guerra de facciones concluye en 1915, cuando los ejércitos villistas y zapatistas se debilitan y son reducidos a guerrillas. La Constitución de 1917. Como consecuencia del movimiento armado, el país estaba sumido en una crisis económica y social. Venustiano Carranza convocó a un congreso y el 5 de febrero de 1917 se promulgó la nueva Constitución. Basada en los logros liberales de la Constitución de 1857, pero con nuevas adecuaciones de acuerdo a las demandas políticas, económicas y sociales que demandaba el país. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es un referente de avances sociales y democráticos del siglo XX, que de alguna manera cumplieron con las demandas de justicia e igualdad. La Revolución Mexicana es el primer conflicto armado del siglo XX, una lucha fratricida que dejó más de 1 millón de muertos. Sus ideales se fundaron en la búsqueda de igualdad y justicia, pero una vez más, los intereses y las ambiciones de unos cuantos
llevaron al país al caos. Por otra parte, existieron personajes que se preocuparon por forjar un futuro mejor, construyendo el México que hoy tenemos. Gracias, espero que haya sido de su agrado. Hasta luego.